Buenos días, señor consejero y equipo. Muestro mi satisfacción por tener la presencia de un consejero que, como tenemos que comparar las cosas en el tiempo, en la legislatura anterior, la labor de la consejería que usted ocupa actualmente en un primer momento puso su objetivo principal en sacar adelante una ley del suelo. Fue la gran obra de esa consejería durante la legislatura anterior. Sin embargo, le he oído a usted hoy, y lo dijo el otro día también en el Pleno del Parlamento, que entre sus objetivos principales es hablar de una ley contra el cambio climático. A mí me parece un cambio absolutamente de políticas, es decir, son políticas que enfrentadas absolutamente, en el sentido de que antes se nos decía que no se está haciendo nada por el asunto este porque nadie ha hecho nada, y se nos dijo eso en sede parlamentaria, y sin embargo, pues en su exposición pues le encuentro pues una serie de propuestas y medidas muy ambiciosas seguramente, pero que habrá que llevarlas al cabo y, como decía la predecesora en la palabra, pues habrá que temporalizarlas y tener en cuenta que hay que sacarlas adelante. Usted ha hecho hincapié en su intervención en el plan de transición energética, la economía circular, los planes de mitigación y adaptación, que en definitiva, por ejemplo, en cuanto a los planes de mitigación y adaptación, pues son un poco planes tal vez en general a la defensiva, en el sentido de que es que tenemos algo ya enfrente que tenemos que protegernos de alguna manera o disminuir sus efectos. Y sin embargo, yo creo que también tenemos que hacer planes proactivos, es decir, en avanzar, en intentar ponernos por delante para combatir de alguna manera pues las emisiones de gases de efecto invernadero, para reducir la huella de carbono, reducir el impacto medioambiental, el deterioro de nuestros mares y nuestras costas, el deterioro de nuestro territorio, etcétera. Y ahí sí tenemos que hacer acciones valientes, decididas, etcétera, como puede ser, por ejemplo, adecuando y modificando y mejorando leyes como la del suelo para que la burocracia o la concepción de fondo que podía tener no impida que las acciones a desarrollar se puedan llevar a cabo. La lucha contra el plástico también la planteó en niveles generales, como la biodiversidad, la transición energética o el asunto de las grandes infraestructuras. A mí me parece importante la idea que usted ha lanzado, porque no suele ser frecuente en política que se hable más allá de las siguientes elecciones. Pues en este país, pues entonces eso cada 4 o 5 meses. Pero en general no podemos hablar, tenemos que hablar a nivel generacional. Es decir, cuando estamos gestionando lo público tenemos que pensar en una sociedad y qué Canarias queremos para dentro de 50 años. Es decir, y entonces, aunque eso no traiga réditos electorales inmediatos, pero es que no estamos aquí solo para réditos electorales inmediatos. Estamos para poner nuestra acción política al servicio de la ciudadanía y, por tanto, pensar en que nuestros hijos y nuestros nietos y nietas pues tienen que vivir en una Canarias decente, en una Canarias de calidad, en una Canarias donde no haya que salir fuera a buscarse el trabajo en otro lugar, en una Canarias donde de alguna manera podamos vivir pues con estándares de calidad suficiente, medioambientales, de empleo, etcétera. Por tanto, yo creo que tal vez yo sí voy a intentar ir a lo que considero la raíz del problema. Es decir, cuando hablamos de cambio climático en general, pues parece que los discursos que se oyen intentan parchear en general el sistema, pero nunca ir al fondo del asunto. A ver, ¿por qué se está produciendo esta situación en una sociedad como la nuestra, siglo XX, siglo XXI, donde ha habido un desarrollo industrial tremendo, donde de alguna manera hemos utilizado una fuente de energía como es el petróleo, que lo estamos consumiendo pues a raudales y que de alguna manera ha producido ese calentamiento global del planeta? Nos ha conducido a un sistema competitivo, a un sistema consumista, a un sistema de vida en el que se piensa que el planeta, los recursos materiales son infinitos, a un sistema en el que de alguna manera pues no pensamos que esto se acaba y que de alguna manera tenemos que preservar la vida en el planeta en condiciones de calidad. Por tanto, yo creo que ir a la raíz del problema es cuestionar la sociedad de consumo en la que estamos actualmente inmersos. Y esa sería la primera cuestión, pero claro, si las administraciones creen que ellas en solitario pueden cambiar
todo este sistema, yo creo que estamos absolutamente equivocados y abocados al fracaso. Por tanto, o convencemos a cada una de las personas de esta sociedad y nos convencemos todos en conjunto de que la salvación y la manera de que el planeta no siga empeorando su situación es un problema de todos y por tanto la solución tenemos que participar todos y cada uno, o estamos fracasados en las políticas que vienen de arriba para abajo. Por tanto, políticas participativas, políticas de concienciación, políticas donde ¿qué puedo hacer yo para que se mejore esta situación? Todos y cada una de las personas, desde el niño o la niña en infantil hasta la persona mayor, es decir, todo el asunto. Por tanto, si no llegamos a la convicción de que hay que cambiar los hábitos de vida y los hábitos fundamentalmente en gran parte de alimentación, y digo de alimentación, consumo de productos que llegan desde el otro extremo del mundo, consumo de productos como carnes, por ejemplo, en muchos casos, que consumen gran cantidad de agua y de energía. Es decir, o cambiamos nuestros sistemas de vida aminorando, mejorando, no es una cuestión de un salto en el vacío, es una cuestión de irnos adaptando y mejorando nuestro sistema de vida, o estamos fracasados en el intento. En Canarias, un archipiélago muy vulnerable a los cambios climáticos. Usted hablaba de que en 30 años más pues podíamos tener un metro superior ya, un metro por encima de la altura de nuestras costas, con lo que significa de invasión de espacios actualmente utilizados en nuestras costas fundamentalmente para nuestro principal motor de la economía, como es el turismo. Entonces, tenemos que avanzar hacia la soberanía energética, hacia mayores cotas de soberanía. Es decir, no puede ser que unas islas que tengan vientos casi constantes, que estén rodeadas de mar, que tengan sol, una insolación permanente durante la mayor parte de los días del año, y que además sea el único lugar del Estado donde está reconocida el potencial geotérmico, resulta que no estemos aprovechando esas fuentes de energía que son gratuitas para utilizarlas, por ejemplo, para producción energética o para tener energía de respaldo, que no se nos hubiera producido seguramente este problema si fue por producción. Otra cosa es si fue por transporte, que es otro asunto distinto. Entonces, el modelo energético de transición no puede ser el paso por el gas, no puede ser que los residuos terminen en la incineración para revalorizar, que se ha planteado en algunos momentos, y tendrá que ser la generación distribuida. Es decir, por mucho que en el gobierno anterior hablaron de que se pasaba del 100 al 20% si se ponía en producción todos los parques eólicos y fotovoltaicos que estaban pues aprobados, el modelo sigue siendo el mismo, aunque pasemos de fósiles a renovables. Los dueños de los contadores siguen siendo E.ON, Endesa y demás. Es decir, entonces el cambio de modelo exige generación distribuida, que cada uno de nosotros y nosotras, todos los tejados de las casas de Canarias, todos los edificios públicos, porque las administraciones tienen que ser las primeras en que den ejemplo, tienen que empezar a ser fotovoltaicos en primer lugar, la posibilidad de instalar. Estamos desaprovechando. Es que anteayer, cuando nos quedamos sin luz en Tenerife, no hubo ningún temporal, había un sol espléndido, había viento, estaba el mar alrededor, estaba la geotermia ahí, y sin embargo nos quedamos, pues algunos hasta 9 y 10 horas sin luz. Por tanto, esto es inconcebible en un archipiélago que tiene tanta energía gratuita al alcance de la mano. Por tanto, yo creo que es un elemento fundamental en toda la cuestión del cambio climático, la concepción que tengamos de la energía. Si la vamos a seguir, porque no es solo no producir CO2, sino también es la democratización y la propiedad de la energía. Y eso me parece a mí que es uno de los cambios más revolucionarios que en estos momentos podíamos producir en nuestras sociedades. Es decir, el autoconsumo energético, el paso de la producción de la energía a cada uno de los consumidores. De alguna manera la colaboración entre la gente, el no transporte a largas distancias, que hay una pérdida en torno a un 9 o un 10% cada vez que se transporta energía. Por tanto, a mí eso me parece una de las cuestiones fundamentales. En política territorial no nos podemos permitir que aquí el diseño de Canarias dentro de 50 años sea el que se le ocurra a los 88 municipios, a cada uno por separado. Es decir, esto es una locura si eso es lo que nos planteamos, y la sociedad tiene que saber que aquí hay que coordinar la política territorial entre ayuntamientos, cabildos y gobierno de Canarias. No puede ser que la política territorial
en definitiva, las cuestiones fundamentales de usos del suelo, voy terminando, de usos del suelo pasen exclusivamente a manos de los ayuntamientos sin otro control alguno. Por tanto, a mí esa cuestión me parece fundamental. Y termino con la cuestión de la política hídrica. Es decir, agua y energía en Canarias tienen que estar indisolublemente unidas. Producir agua, desalar agua, transportar agua, etcétera, lo que sea, tiene que estar unido a renovables en la mayoría de los casos. No puede ser que sigamos siendo señalados por Europa de que no cumplimos con los planes hidrológicos, por ejemplo, como ha aparecido otros días nuevamente en los medios de comunicación. Por tanto, yo creo que agua y energía, que debieran estar unidos, también deben estar coordinados en las políticas. O sea, los consejos insulares de agua y la cuestión de energía no pueden estar por separado sin mirarse uno al lado del otro. Por tanto, esas son mis aportaciones y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias.